¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, ya me presentaron un poco. Mi nombre es Nicolás Villapos. Bueno, pertenezco a lo que es la Universidad Científica del Sur también. Y además de eso, bueno, ya una pequeña presentación me hicieron antes. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre mediastino en medio del corazón, más que todo para poder recordar algunas cosas que seguro ya vieron en clase los chicos que están llevando recién Anatomía Morfo 3 y a los que pues ya lo llevaron o que todavía no lo han visto para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces, dentro de las principales cosas que tenemos que ver en el mediastino medio, básicamente acordémonos que el mediastino es aquella estructura anatómica que nosotros vamos a encontrar entre los pulmones, ¿no es cierto? Entre los pulmones o entre las pleuras, ¿no? En la cavidad torácica. Este mediastino lo vamos a separar en el mediastino superior y el mediastino inferior. Y asimismo el mediastino inferior lo vamos a separar en el mediastino anterior, medio y posterior, ¿ok? En el caso del día de hoy, vamos a ver lo que es el mediastino medio. Tengo entendido que ya vieron una clase de lo que es mediastino super, bueno, lo que es mediastino superior y pulmones. Pero en este caso vamos a ver lo que es el mediastino medio, que abarca principalmente el contenido del corazón. Aunque no solamente es el corazón, chicos. ¿Alguien sabe más qué componentes hay dentro del mediastino medio? Aparte de lo que es el corazón, que obviamente es lo más importante para ver. Leo el chat, ¿no? Tengo por aquí el chat abierto. Oh, ¿sí? ¿Ninguno? A ver, vamos a ver. No, ninguno. Ya, bueno, está bien. No se preocupen, muchachos. Entonces, no solamente abarcamos lo que es el corazón, sino también encontramos, obviamente, su membrana que lo rodea, que viene siendo el pericardio. Encontramos también arterias como lo que es la arteria aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas, y algunas arterias que son las arterias pericardiofrénicas. Tenemos las venas cava superior, la vena ácigos, las venas pulmonares y las venas pericardiofrénicas. Asimismo, también tenemos nódulos linfáticos, que son los nódulos linfáticos pericárdicos laterales, y un nervio importante que viene siendo el nervio que va a generar la inervación directa al diafragma. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio frénico. ¿Ok? Entonces, ya habiendo aclarado lo que compone lo que es el mediastino medio, vamos a hablar ahora sobre el corazón, ¿no? El corazón, valga decir que es una estructura muy importante porque el corazón es el que permite el bombeo de la sangre en nuestro cuerpo, tanto a la circulación pulmonar como a la circulación sistémica. Entonces, abarcando ello, vamos a hablar todo el componente de la bomba del corazón, no solamente sus estructuras, sino también sus relaciones anatómicas y posteriormente algo que es muy importante, hablar sobre la irrigación que tiene el corazón, porque ustedes han visto o han escuchado hablar sobre una patología que se llama el infarto agudo de miocardio, ¿sí? ¿Han escuchado hablar? Seguramente sí. Entonces, el infarto agudo de miocardio tiene que ver mucho con la irrigación que tiene el corazón, ¿no? Hacia las arterias coronarias. Entonces, para generar una característica de lo que es el corazón, sabemos que el corazón contiene cuatro cavidades, que son dos ventrículos y dos aurículas, que estas cavidades van a conectar a la circulación pulmonar, a la circulación sistémica. Aproximadamente el tamaño del corazón es lo de un puño, lo que dicen clásicamente, que si ustedes cierran el puño, el tamaño del corazón viene siendo eso y pesa aproximadamente 300 y 500 gramos. ¿Ok? Las relaciones que tenemos con el corazón se ven mucho con las caras que estamos viendo en la diapositiva. ¿Ok? Se dice que el corazón tiene la forma de una pirámide invertida, como se ve en esta imagen. ¿Ok? Y vamos a hablar las caras del corazón dependiendo también de sus relaciones anatómicas. Entonces, las caras que tiene el corazón, veamos primero esta imagen y luego la relacionamos acá. ¿Ok? Vendría siendo una superficie anterior, que viene siendo esta de color amarillo, que esta superficie anterior, por si acaso, está en relación con el esternón y el cartílago costal. ¿Ok? Tenemos una superficie diafragmática, que ya su propio nombre lo dice, que viene siendo el diafragma. ¿Ok? El diafragma. Y además tenemos superficies pulmonares derechas e izquierda. Como su nombre lo dice, está en relación a quién? A los pulmones, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Además tenemos lo que se conoce como la base, ¿ok? La base del corazón, que viene siendo la porción posterior del corazón que tiene relación con el mediastino posterior. Y además tenemos una estructura muy importante que es el vértice del corazón. El vértice del corazón es demasiado importante, chicos, cuando ustedes vean el tema de
EKG. ¿Por qué? Porque de aquí o sea, viene lo que es la parte de los vértices o los vectores que van a dar directamente el impulso cardíaco hacia esta zona y se desprende hacia los diferentes ventrículos. Esto pues va a generar las diferentes ondas del electrocardiograma, algo que ustedes van a ver dentro de la fisiología cardíaca, ¿ok? O la electrofisiología cardíaca. Entonces, si ya lo vemos en la estructura del corazón, vamos a encontrar aquí de color medio moradito lo que es la cara diafragmática. Aquí justamente se ve lo que es el diafragma, cómo asienta el corazón. Además de ello, también estamos viendo una superficie o lo que es una superficie esternocostal, que en este caso viene siendo lo mismo que la superficie anterior. ¿Ok? Hay gente más entrando. ¿Listo? Una cara esternocostal, que viene siendo la misma superficie anterior. Ya saben que esternocostal es porque está en relación al esternón y al cartílago costal. Una cara pulmonar derecha. Acuérdense siempre la cara pulmonar derecha en relación a las venas, cava superior e inferior. Además de eso, tenemos una cara pulmonar izquierda, ¿ok? Y la base del corazón que se encuentra en la porción posterior. Si yo giro el corazón en esta estructura, si esta es la punta o el vértice del corazón y lo giro hacia atrás, voy a poder visualizar lo que es la base del corazón, que comprende principalmente a la aurícula izquierda, ¿ok? A la aurícula izquierda. Ya sabemos que una de las funciones del corazón viene siendo lo del bombeo, ¿no es cierto? Entonces, todas esas estructuras, todas estas caras, toda esta superficie nos van a dar las diferentes características que tiene el corazón para generar esta función, lo que es el bombeo de la sangre a nivel de la circulación pulmonar y la circulación sistémica. ¿Ok? Hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta con la relación de las caras? ¿Sí? Ahora vamos a ver el chat. ¿Ninguna? Cualquier cosa pueden participar. Muchas gracias, muchachos. Si está todo correcto, lo que van a hacer así como William, con la manita. Así es. Excelente. Ya, perfecto. Entonces, continuamos acá. Falta mencionar que tenemos diferentes bordes a nivel de las caras del corazón, que vendrían siendo el borde cardíaco derecho, que tiene como estructuras a la aurícula derecha y la vena cava superior. El vértice, muchachos, el vértice está dado por el ventrículo izquierdo, ¿ok? Este vértice de acá, que vendría siendo esto, ¿ok? El borde cardíaco izquierdo, que abarca el arco de la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y el borde cardíaco inferior, que abarca el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Bien, sin embargo, esta parte de los bordes no es tan preguntado en clases, así que no se preocupen. Lo más importante es la relación que tenemos con las caras del corazón. ¿Ok? Pero bien, vamos a comenzar a hablar sobre la configuración externa del corazón. ¿Ok? ¿Cuántas cavidades dije yo que tenía el corazón, muchachos? Teníamos cuatro cavidades, ¿no es cierto? Dos aurículas y dos ventrículos. Creo que por cultura general esto se llega a, pues, encontrar, ¿no es cierto? Cuando vemos una configuración externa del corazón, siempre es importante identificar esas estructuras que les acabo de mencionar, o sea, las dos aurículas y los dos ventrículos. Como sabemos, por cultura general, tenemos una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, lo único que tenemos que saber, o bueno, lo más importante que tenemos que saber dentro de la configuración externa del corazón vendría a ser la ubicación de esas estructuras. ¿Ok? Bien, ¿y cómo vamos a poder identificar? Vamos a primero identificar lo que son las aurículas. Las aurículas es bastante sencillo. Ustedes van a poder ver que dentro de la superficie del corazón, tal vez no tanto en las muestras anatómicas de la universidad, pero sí cuando ven imágenes como estas, que hay como esas estructuras como de grasita. ¿Sí la ven? Que vendría siendo pues, la grasa que está rodeando lo que es la parte de los tabiques. Entonces, ustedes pueden ver estas grasitas, vendría siendo básicamente los tabiques que van a poder separar algunas estructuras. Por ejemplo, esta grande de acá, muchachos, va a separar lo que es el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y esta de acá va a separar el ventrículo derecho de la aurícula derecha. Además, que siempre quiero que vean que la aurícula derecha está acompañada de las venas cava superior y vena cava inferior, porque estas son las que van a traer la circulación, o sea, el drenaje venoso de todo nuestro sistema, a excepción de los pulmones, ¿ok? Porque ya saben que los pulmones tienen otra circulación que la vamos a ver en un momento, ¿ok?
que va a ir directamente hacia la aurícula derecha, ¿no? Además, la aurícula derecha tiene esto que se llama la orejuela, que es una bolsa muscular, ¿bien? Que está rodeando lo que es la aorta ascendente. Y la aurícula izquierda, en una visión anterior, la vamos a visualizar porque también tiene su orejuela, su bolsa muscular, que se llama la orejuela izquierda, que está acompañada de lo que es el tronco pulmonar o lo que ustedes conocen como la arteria pulmonar. También tiene ese nombre. Esta estructura de grasita que yo les he mencionado que contiene esta arteria, que es la arteria descendente anterior, ¿ok? Vende siendo lo que es el surco interventricular o más adentro lo que es el tabique. Bien, es una estructura que nos va a separar en el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. En una porción anterior, viendo a los vasos sanguíneos que salen y entran al corazón, vendría siendo la vena cava superior llegando a la aurícula derecha, la vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. Tenemos al tronco pulmonar que sale del ventrículo derecho, ¿ok? Y tenemos a la aorta ascendente que sale del ventrículo izquierdo. Ahora tú miras, Nicolás, pero yo estoy viendo que la aorta ascendente sale del ventrículo derecho en esta zona. No, en una configuración externa pareciera que sale del ventrículo derecho, pero en una configuración interna vamos a ver que realmente sale del ventrículo izquierdo, ¿ok? Sale del ventrículo izquierdo. Entonces es importante, ¿ok? Evaluar esto porque no es que la aorta ascendente salga del ventrículo derecho, aunque creo que por cultura general también sabemos que esto sale del ventrículo izquierdo, ¿ok? Muy bien. Y si vemos una configuración posterior, aquí lo más importante de poder evaluar, ya viendo la base del corazón como tal, es la aurícula izquierda, ¿no? Porque la aurícula izquierda es la que va a conectar posteriormente con el ventrículo izquierdo y los vasos sanguíneos que van a llegar a esta aurícula izquierda vendrían siendo las venas pulmonares. Ojo, son cuatro venas pulmonares, dos para la parte derecha y dos para la parte izquierda. ¿Ok? Son cuatro venas que van a drenar directamente sobre la aurícula izquierda. La pregunta es, muchachos, ¿alguno sabe qué tipo de sangre contiene estas venas pulmonares? Si son venas que contienen sangre oxigenada o sangre con poco oxígeno. ¿Alguno sabe? Pueden prender el micro, no se preocupen, yo no muerdo. Algo salgo el chat. Oxigenada, perfecto, William, perfecto, milagros también, ¿no? Es justamente por lo que se genera dentro de la circulación pulmonar, ¿no? O sea, la sangre sale de lo que es la aurícula, perdón, el ventrículo derecho, que es sangre que viene del drenaje de nuestro sistema venoso sistémico. Y acuérdense que bueno, por fisiología microvascular y todo lo demás, la sangre que llega por las arterias es sangre que está oxigenada, ¿ok? Y luego en los tejidos agarran ese oxígeno para poder producir todo su mecanismo de ATP, por el ciclo de Krebs, etcétera. Y luego este bota dióxido de carbono hacia la sangre venosa. Esta sangre venosa se recoge todo en nuestro cuerpo, llega a nuestra aurícula derecha, de la aurícula derecha llega al ventrículo derecho y del ventrículo derecho llega a los pulmones por medio de las arterias pulmonares. Los pulmones generan el intercambio gaseoso. ¿Alguien sabe cómo se llama ese término médico de intercambio gaseoso? Seguramente ya lo vieron en fisio. ¿Sí? ¿Alguno? Hematosis. Perfecto, Keiko, que perfecto, perfecto, muy bien, hematosis. Entonces, se genera la hematosis, el intercambio gaseoso, que es nada más que el dióxido de carbono sale y el oxígeno entra, ok, eso ya lo verán mejor en fisio, cómo se produce todo esto. Y luego la sangre que estaba desoxigenada, ojo, no es desoxigenada porque si estuviéramos hablando de desoxigenada es que sería un 0% de oxígeno, porque hay un porcentaje de oxígeno dentro de la sangre venosa, obviamente no a comparación de la sangre arterial, pero hay un pequeño porcentaje, ¿ok? Entonces, esta sangre luego pasa, ¿ok? Pasa, el oxígeno entra y pasa hacia las venas pulmonares. Y de las venas pulmonares llega a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, y este posteriormente hacia la arteria aorta para distribuir la sangre oxigenada a todo nuestro organismo, ¿ok? Eso es algo muy, creo que lo ven hasta en el colegio,
Así que por ahí no nos vamos a confundir. Tal vez en fisio hay más detalles, obviamente no es tan general, hay muchas cosas más a detalles, pero como estamos en la parte de anatomía, quería mencionarlo para que sepan cómo es este drenaje de las venas pulmonares. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos aquí a lo que es las venas pulmonares izquierdas y la vena pulmonar eh, derechas que van a drenar sobre la aurícula izquierda, ¿ok? Y esto que se llama el seno coronario, ¿ok? Que va a contener a la vena cardíaca magna, que la vamos a ver en un momento. Este seno coronario es el que me va a poder distinguir a mí de la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Si al igual que en la parte anterior teníamos una porción de grasa, ¿ok? Grasa pericardíaca o grasa cardíaca, esta grasa también la vamos a poder encontrar en la parte posterior, pero aquí nos podemos confundir porque hay mayor distribución de esta. Lo único que tienen que saber, muchachos, para poder determinar cuál es el el tabique que va a separar al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho es aquella que contiene a esta arteria, que es la rama interventricular posterior de la arteria coronaria derecha. En ese momento, aquí comenzaría lo que es el ventrículo derecho. ¿Ok? Una parte un poquito más sencilla. Obviamente, aquí hacia arriba tenemos en esta zona la aurícula derecha, acuérdense en relación con las venas cavas. Bien, y viendo ahora los vasos sanguíneos más importantes en esta zona, en la parte posterior, o en la cara diafragmática o base del corazón, vamos a encontrar el arco de la aorta, las arterias pulmonares derecha e izquierda, y las venas pulmonares que ya les he mencionado, al igual que las venas cavas que también les he mencionado. Bien. Todo claro con la configuración externa. No se preocupen esto de la vena cardíaca magna, de la rama interventricular, de la arteria coronaria izquierda, arteria coronaria derecha, porque eso lo vamos a ver en un momento, más adelante. Todavía vamos a ver esta parte interna. Luego vamos a seguir viendo esta parte de acá. ¿Quedó claro hasta acá, muchachos, la configuración externa? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver por el chat si alguien tiene alguna pregunta. Acuérdense que si todo está claro, lo que me gusta es que hagan así, para poder saber que todo está bien. ¿Sí? Muy bien, Williams, muy bien, Patricia. Excelente. Entonces, continuamos con la configuración interna del corazón, ¿ok? Ahora vamos a ver, esto básicamente es un resumen de lo que les mencionaba hace un momento, de lo que es el ciclo cardíaco, de cómo va la dirección del flujo sanguíneo tanto en la cavidad derecha como en la cavidad izquierda, ¿no? Entonces ya sabemos que la sangre viene por las venas cavas como drenaje venoso sistémico, entra a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo derecho, luego pasa a lo que es el tronco pulmonar, va al pulmón, hace hematosis, viene con sangre oxigenada por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y pasa a la aorta para ir a toda nuestra circulación sistémica, ¿no? Entonces, esto básicamente es cómo se expresa dentro del corazón lo que es el ciclo cardíaco, ¿no? Ya más adelante en fisio, ustedes van a ver lo que es el componente del ciclo cardíaco, todos los componentes de apertura, cierre de válvulas, etcétera, etcétera, presiones, que son muy importantes de determinar porque de ahí sale, por ejemplo, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Y algunos términos como precarga, poscarga, etcétera, eso ya lo verán en fisio. Por ahora vamos a ver cómo está dentro de nuestro corazón. ¿Listo? Vamos a comenzar ahora con la configuración interna del corazón y vamos a comenzar con la primera cavidad que vendría siendo la aurícula derecha. La aurícula derecha, como ustedes saben, ya recibe la sangre desoxigenada por medio de las venas cavas, pero no es la única vena que también va a recibir. O sea, no son las únicas vena cava superior y la vena cava inferior, sino que también va a recibir de una vena que viene de un drenaje propio del corazón. Estas venas vienen siendo las venas coronarias, que vendría siendo para la válvula del seno coronario. Pregunta acá y es, el corazón es un tejido, ¿verdad? Es un tejido muscular. Y como tejido muscular requiere también de sangre. Por lo tanto, el corazón tiene su propia irrigación por medio de los vasos coronarios. Tenemos las arterias y tenemos también las venas que van a drenar sobre el seno coronario y que van a llegar hacia la aurícula derecha. Entonces ya sabemos que son tres drenajes, perdón, venosos por medio de la vena cava superior, vena cava inferior y las venas coronarias. Bien, cuando nosotros hablamos de la aurícula derecha, vamos a tener tres características, ¿ok? Bueno, vamos a tener dos características dentro de su pared, dentro de la pared. Todavía no vamos a hablar de las estructuras internas, sino de la pared.
Ustedes van a poder visualizar que en esta porción más hacia lo que es el tabique, ¿ok? Que separa la aurícula derecha con la aurícula izquierda, tenemos una configuración de músculo que es más liso. Ojo, no es músculo liso. Ojo, estoy hablando que es un músculo estriado cardíaco, pero que su configuración es así, lisa. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, es liso. Y cuando nos acercamos más hacia los bordes periféricos o hacia las paredes periféricas, vamos a encontrar que ya no es un músculo liso, sino que es un músculo más, eh, podríamos decirlo, arrugado, ¿ok? De forma cotidiana, arrugado. Pero este músculo arrugado se le tiene un nombre, y es que estas arruguitas se le conocen como los músculos pectíneos, ¿ok? Estos músculos pectíneos son los que vamos a encontrar más hacia los bordes, hacia las paredes externas de la aurícula derecha. Y de hecho hay una cosa muy importante, muchachos, y es que la separación entre este músculo con configuración lisa a un músculo de configuración pectínea se le llama la cresta terminalis. Es básicamente esta cresta que vamos a poder visualizar, que de ahí para abajo es liso y de aquí para arriba es arrugado por medio de los músculos pectíneos. ¿Se acuerdan también de la orejuela derecha que les había mencionado que rodea lo que es la aorta ascendente? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa bolsita? ¿Ok? Esta bolsa muscular, ¿ok? Esta orejuela derecha, sirve para aumentar la capacidad de la aurícula derecha en situaciones cuando haya un aumento del volumen sanguíneo o, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca para que la aurícula derecha tenga mayor capacidad de recibir volumen, ¿ok? Capacidad de recibir volumen. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a irnos hacia la parte interna. ¿Qué componentes tiene, en este caso, la aurícula derecha? Como componentes que vamos a poder visualizar, tenemos a esto que se llama la fosa oval y el limbo de la fosa oval. ¿Alguien sabe, seguramente lo sabe alguno de que está presente dentro de la exposición, cuál era la función de la fosa oval? Vamos a ver si alguno de ustedes se acuerda, alguno de ustedes lo sabe. Si no lo saben, no se preocupen, lo vamos a mencionar ahorita. Pero ¿alguien sabe cuál es la función de esa fosa oval? ¿O por qué está ahí? Por qué existe eso? Ya, Williams, tienes la razón en esa parte, puedes producir lo que no es una comunicación intraauricular, pero, a ver, mencióname por qué se produciría una comunicación intraauricular, o sea, ¿qué había antes ahí? ¿Qué era lo que funcionaba en esa fosa oval? Ya decirlo más a mejor detalle. Muy bien, Ángel, ¿no? A ver, ¿alguien iba a hablar por ahí? ¿No? Bueno, está bien. Entonces, muy bien, tiene que ver con una parte embrionaria, ¿no? A ver, para no desgastarnos en esta parte, seguramente lo van a ver en embrio, ¿no? En el curso de desarrollo y crecimiento. Van a ver cómo era la circulación fetal en ese momento, ¿no? Obviamente, ustedes saben que un bebé respira o no respira dentro de la cavidad uterina, o sea, un feto. No va a respirar, ¿no? Obviamente, no va a poder recibir oxígeno por medio de la respiración. Va a recibir oxígeno por medio de la placenta, ¿no? La placenta es esa comunicación, bueno, no es una comunicación, sino es un sitio en donde el feto va a poder realizar el intercambio gaseoso con la sangre materna. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo a nivel fetal es inteligente y dice, yo no voy a tener que llevar sangre hacia los pulmones, ojo, para que estos cumplan la función de intercambio gaseoso. Sí necesito que los pulmones tengan sangre, ¿para qué? Para desarrollarse, pero no para el intercambio gaseoso. Entonces, tenemos que esquivar este proceso de llevar sangre por medio del ventrículo derecho hacia los pulmones. Y una de las formas de esquivar esto es comunicar directamente la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Y esa comunicación se daba por medio de este foramen oval. ¿Ok? Cuando nosotros nacemos, este foramen oval se tiene que cerrar. Si no se cierra, se produce lo que dijo Williams, que es una cardiopatía congénita que se llama la comunicación interauricular. ¿Ok? Entonces, este foramen oval, muchachos, era ese remanente embriológico que queda de la comunicación cuando estamos a nivel fetal entre la aurícula derecha con la aurícula izquierda. ¿Ok? Ese remanente que queda. ¿Listo?
El limbo de la fosa oval, nada más que es un relieve que está en la parte superior de la fosa oval. Y además tenemos aquí la apertura, no se ve en la imagen, pero tenemos la apertura hacia la vena cava superior y aquí tenemos la apertura de la vena cava inferior. Y en esta zona tenemos el orificio del seno coronario, ¿ok? Tanto lo que es la vena cava inferior con el seno coronario tiene esta estructura tendinosa que se le conoce como válvula del seno coronario o válvula de la vena cava inferior. Muchachos, siendo adultos, estas válvulas no funcionan. Esto funcionaba más en la parte fetal, ¿ok? Pero en la parte de adultos esto no funciona, pero queda como un remanente embriológico. Queda ahí. Bien, ahora, ya habiendo hablado sobre esta configuración interna, faltaría ver esto de acá. ¿Qué me menciona qué sería esto que está de color como grisáceo? ¿Alguien sabe cómo se llama eso? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien sabe? Seguramente alguien sabe cómo se llama eso. Lo que comunica o lo que separa lo que es la aurícula derecha con el ventrículo derecho, ¿ah? ¿Alguien sabe cómo se llama? Tenemos a la válvula, muy bien, tricuspidia. ¿Ok? La válvula tricuspidia. Entonces vamos a ver un poquito sobre esta válvula antes de pasar hacia el ventrículo derecho. La válvula tricuspidia se le llama así porque tiene tres cúspides, ¿ok? O en referencia anatómica tiene tres valvas, ¿ok? Una valva que se llama la valva anterior, otra valva que se llama la valva septal, ¿ok? Y la valva posterior. Entonces, es simplemente, es bien sencillo, muchachos. Vamos a encontrar aquí a la válvula tricuspidia. La valva anterior, ¿hacia dónde se va? Hacia la cara anterior del corazón. La valva posterior, ¿hacia dónde se va? Hacia la cara diafragmática del corazón. ¿Ok? Y la valva septal, ¿hacia dónde apunta? Hacia el septo o el tabique que separa el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Esta válvula tricuspidia, muchachos, ¿ok? Esta válvula tricuspidia, que junto con la válvula mitral, que es hacia el otro lado, hacia la parte izquierda, son las famosas válvulas aurículo-ventriculares. Estas válvulas auriculoventriculares son las que van a permitir el pasaje de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y además cuando están cerradas evitan un flujo retrógrado. Quiere decir que si la sangre ya pasó al ventrículo derecho, esta sangre no se devuelva a la aurícula derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el flujo sea unidireccional, o sea, pase aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, más no que se devuelva, porque si se devuelve empezamos a tener patologías que se producen más que todo cuando las válvulas son insuficientes. Cuando yo me refiero a esto, es que las válvulas no se pueden cerrar bien, ¿ok? O que también no se pueden abrir bien, que serían unas estenosis valvulares, ¿no? Eso se llama, este componente, cuando se afectan las válvulas, también tiene un nombre patológico que se llaman las valvulopatías, que son un grupo de enfermedades que afectan a las cuatro válvulas que tiene nuestro corazón. Y pues obviamente la válvula tricuspidia también puede estar afectada a esta zona, aunque la válvula tricuspidia no es de las más frecuentes afectadas, las más frecuentes son las del lado izquierdo, la válvula mitral y la válvula aórtica, son las más afectadas. En este caso, la válvula tricuspidia, si bien es cierto, se puede afectar, pero no en mayor frecuencia. ¿Ok? Ahora, como ustedes pueden ver, muchachos, miren la válvula, cómo se extiende, ¿ok? Cómo se extiende por medio de unas cuerdas, como si fuera una telaraña. Esas cuerdas reciben el nombre de cuerdas tendinosas. Y como son cuerdas, miren lo que dice acá, tendón, el tendón es un componente de un músculo, estas cuerdas tendinosas se van a insertar sobre unos músculos que se llaman los músculos papilares, ¿ok? Músculos papilares. Ahora, ¿qué son los músculos papilares? ¿Ya? ¿Alguno sabe qué es el músculo papilar? ¿No? Bien, en este momento ya estamos hablando sobre la configuración interna de los ventrículos. Esto es un componente de tanto el derecho como el izquierdo, ¿ah? Ojo, no estoy hablando cosas netamente del derecho, es un componente de ambos. Bien, como ustedes pueden ver, la pared ventricular, ¿ok? Del ventrículo derecho tiene estas configuraciones internas como si fueran unas montañas. Esta de acá, esta de acá, esta otra de acá y esta otra de acá. Bien. Estas configuraciones musculares
reciben el nombre de músculos papilares, que son estas estructuras musculares que se encuentran en el interior de estos ventrículos y que van a desempeñar un papel importantísimo en el funcionamiento de estas válvulas aurículo-ventriculares. ¿Ok? En el ventrículo derecho vamos a encontrar tres músculos papilares, ¿ok? Que van a irse directamente en relación a las valvas de la válvula tricuspidia. Quiere decir que si yo tengo una valva anterior, esta valva anterior, ¿dónde se va a insertar? En el músculo papilar interior. Si yo tengo una valva posterior, ¿dónde se va a insertar? En el músculo papilar posterior. ¿Ok? Y si yo tengo, ¿ok? Una valva septal, ¿dónde se va a ir esta? Hacia el músculo papilar septal que se encuentra en esta zona. Bien, la función de esto, muchachos, para que me entiendan, es evitar el prolapso de las válvulas. Por ejemplo, ¿saben qué es sístole? ¿Saben qué es sístole, muchachos? ¿Y diástole? ¿Alguno sabe qué es el sístole y diástole? A ver, leo chat. O pueden decirlo también por el audio, como alguien dijo ahorita en un momento, no se preocupen. Sístole, contracción del músculo cardíaco, perfecto, y diástole, relajación. Entonces vamos a hablar sobre la sístole ventricular, quiere decir de la contracción ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Durante la sístole ventricular, que viene siendo la contracción de los ventrículos, los músculos papilares se contraen junto con las paredes de este ventrículo. ¿Qué genera esto? Que las cuerdas tendinosas se tensen para evitar que las valvas de estas válvulas se inviertan y esto evita que la sangre se vaya hacia las aurículas. ¿Por qué? Porque al tensar las cuerdas tendinosas, las valvas se cierran. Se cierra la válvula tricuspidia y evita que la sangre, por medio de la contracción ventricular, porque eso básicamente es lo que sucede con el bombeo. O sea, imagínate una cavidad acá, así, llena de agua, y que luego esta cavidad se vuelve así. ¿Qué va a pasar con el agua? Pues se va a chorrear, porque el volumen que hay acá es menor al volumen que hay acá. Entonces, lo mismo sucede con el ventrículo, ¿no? El ventrículo se contrae, disminuye su volumen para que la sangre salga eyectada, salga expulsada. Entonces, al tensarse esto, evita que las válvulas se abran para que la sangre no tenga un flujo retrógrado, o sea, que no se devuelva hacia la aurícula derecha. Bien, cosa que pasaría si esta válvula se abriese por una insuficiencia, por ejemplo, entonces la sangre pasaría a la aurícula derecha y tendríamos problemas, ¿ok? Tendríamos muchos problemas, que eso ya lo van a analizar seguro en casos clínicos dentro de fisiología. Bien, entonces tenemos a los músculos papilares, ¿ok? Anterior, posterior y septal. Y además tenemos esto que se llama la trabécula septomarginal. Esta trabécula septomarginal es la que conecta, esta de acá, conecta lo que es el músculo papilar anterior con la pared anterior del ventrículo derecho. ¿Ok? Seguramente, muchachos, ustedes en las clases van a escuchar esto de los tipos, ¿ok? De músculos papilares, ¿ok? Se dice que tenemos tres tipos de músculos papilares. Bien, eso lo dice la literatura. Si no estoy mal, creo que viene siendo el Moore también lo menciona, ¿ok? Pero para que me entiendan cuáles son los tipos, viene siendo el primer tipo de músculo papilar que viene siendo estos que conectan directamente a las cuerdas tendinosas con la pared muscular del ventrículo, que viene siendo, por ejemplo, el músculo papilar anterior, el músculo papilar posterior y el músculo papilar septal. Luego tenemos los músculos papilares múltiples, que vendría siendo el segundo, ¿ok? El segundo tipo, que vendría siendo esta que se llama la trabécula septomarginal, que son pequeños grupos o fascículos musculares, ¿ok? Que van a conectar a los músculos papilares con la pared del ventrículo, como lo hace la trabécula septomarginal, por ejemplo. Bien, y luego tenemos a los músculos papilares bifurcados o fusionados, que es el tercer tipo de músculos papilares, ¿ok? Que se encuentran dentro del propia pared ventricular, que vendría siendo estas que se llaman las trabéculas carnosas. Bien,
Entonces, tenemos a los tres tipos. Los músculos papilares que conectan directamente con los tendones. Tenemos al segundo tipo que conecta los músculos papilares con la pared ventricular. Y los terceros que se encuentran dentro de la pared ventricular, que vendrían siendo las trabéculas carnosas. Son músculos papilares, desempeñan una función igual, pero la función que te acabo de mencionar, que se genera para cerrar las valvas, las hacen los primeros, los que conectan directamente con las cuerdas tendinosas. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con la configuración interna del ventrículo derecho y vamos a encontrar esto que se llama el cono arterioso, ¿ok? El cono arterioso, o también llamado istmo arterioso, ¿ok? Es una estructura que va a conectar el ventrículo derecho con la arteria pulmonar por medio de esto que se llama la vena, la válvula pulmonar. La válvula pulmonar la vamos a dejar en stop porque la vamos a ver en un momento, pero para que me entiendas esta separación. ¿Listo? La separación del cono arterioso hacia lo que es el ventrículo derecho lo conocemos por medio de esto que se llama la cresta supraventricular. Muchachos, yo no les voy a mencionar sobre epónimos, porque los epónimos ya no se deben estudiar en anatomía, ¿ok? O sea, cuando se le conocía como, creo que se llama el conducto de Wolff, algo así. Entonces, yo no les voy a mencionar epónimos porque los epónimos ya no deben estudiar en anatomía. Si es que algún doctor les menciona, sea solamente para mencionar, acuérdense que en el examen ustedes tienen que colocar cómo está escrito actualmente. Y actualmente se le llama cresta supraventricular. Bien, listo. Y esta va a ser el cono arterioso lo que me va a poder determinar en la eyección de la sangre de esta porción del ventrículo derecho hacia lo que es la válvula pulmonar y posteriormente hacia las arterias pulmonares. Bien. ¿Se entendió esta configuración interna del ventrículo derecho? Acuérdense lo más importante, la separación de las válvulas, la clasificación de los músculos papilares, la forma del cono arterioso y la dirección que va el flujo sanguíneo hacia la válvula pulmonar. ¿Quedó alguna pregunta acá, muchachos? ¿Todo bien? Ya saben, todo bien, venimos haciendo este detalle. Muy bien, Williams, perfecto. Muy bien, Patricia, perfecto, muchas gracias. Continuamos por acá. Ahora, con relación a lo que es la parte izquierda, es mucho más sencilla, ¿ok? No, no es tan complicada, no es tanto como lo que vimos ahorita. De hecho, hasta se relaciona bastante con lo que hemos mencionado. Bien, vamos a comenzar con la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, al igual que con la aurícula derecha, tenemos en su porción hacia el tabique un músculo de configuración lisa. Ojo, estoy hablando de configuraciones por cómo se ve, no porque realmente sea un músculo liso, ¿ya? Por si acaso, no se me van a confundir. ¿Listo? Y hacia lo que son las paredes de la aurícula tenemos más músculos pectíneos y principalmente hacia la orejuela izquierda. Acuérdate que la orejuela izquierda, ¿ok? Es también esa bolsa muscular que permite mayor capacidad, ¿ok? Mayor capacidad de la aurícula izquierda, o sea, que tenga mayor cantidad de sangre. ¿Listo? Muy bien. Cuando vemos una configuración interna, acuérdense que ¿qué venas son las que drenan acá? Van a drenar las venas pulmonares, ¿ok? Tanto derechas como izquierdas. Y además tenemos en esta parte lo que se veía en la parte derecha, que vendría siendo el foramen oval. En este caso vamos a ver la válvula del foramen oral, del foramen oval, perdón. ¿Listo? Esta válvula, acuérdate que hacia la parte izquierda se llama válvula del foramen oval, pero hacia la parte derecha se llama foramen oval. ¿Listo? Y aquí vamos a encontrar la separación entre lo que es la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, que se llama la válvula mitral. ¿Ok? La válvula mitral, o también llamada bicuspidia, como su nombre lo dice, tiene dos cúspides, ¿no es cierto? Dos cúspides. ¿Listo? Al ser dos cúspides, solamente vamos a tener dos valvas, una valva anterior y una valva posterior. Al igual que pasó con el ventrículo derecho, estas valvas se van a conectar ¿con quién? Con el músculo papilar, ¿ok? Músculo papilar anterior para la valva anterior y músculo papilar posterior para la valva posterior. ¿Listo? Aquí no hay una trabécula septomarginal, aquí no hay una trabécula que conecta los músculos papilares directamente o indirectamente con la pared ventricular, pero lo que sí hay son trabéculas carnosas, ¿ok? Trabéculas carnosas. Bien,
Hay una diferencia que quiero que vean con relación al grosor del ventrículo izquierdo. Vean aquí el grosor del ventrículo izquierdo a comparación del grosor del ventrículo derecho. Es mayor el del ventrículo izquierdo a comparación del ventrículo izquierdo. ¿Quién me podría decir por qué sucede esto? ¿Alguien sabe por qué sucede que el grosor del ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho? ¿Sí? ¿Algunos saben? Vamos a ver si en el chat están escribiendo. A ver, Williams pone, es por la diferencia de presiones entre la circulación pulmonar, no por las presiones. Muy bien, Williams, muy bien, Milagros, estamos en esa relación. Cuando vean fisio de ciclo cardíaco, van a ver las presiones, ¿no es cierto? Van a ver las presiones. La presión a nivel sistémico va a ser mayor que la presión a nivel pulmonar, ¿no es cierto? Porque a nivel sistémico tú tienes que llevar sangre hasta la punta del dedo de tu pie y hasta tu cerebro. En cambio, a nivel pulmonar, solamente a tus pulmones que están ahí cerca del corazón. Entonces, ¿quién necesita más presión? El corazón izquierdo, le llamamos así el corazón izquierdo, que es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, a comparación del corazón derecho, porque el corazón izquierdo bombea sangre a todo nuestro cuerpo, como te digo, hasta la punta de dedo gordo de tu pie, hasta el cerebro. Entonces, necesita presiones que son muy grandes, ¿no? Presiones muy grandes que lo van a ver dentro de lo que es toda la curva de ciclo cardíaco, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, por esta razón, el ventrículo izquierdo tiene que ser más grueso para generar mayor contracción. ¿Mm? Eh, ¿Alguien va? Creo que alguien tiene el micro prendido. Ahí, perfecto. Entonces, eh, por esta razón, el ventrículo izquierdo tiene un mayor grosor en su pared. ¿Ok? Tiene mayor grosor en su pared. ¿Listo? Muy bien. Pasamos ahora a ver esto que se llama el anillo fibroso del corazón. ¿Ok? El anillo fibroso del corazón es una estructura que se genera, ¿ok? Para poder sostener algunas partes del corazón, como por ejemplo a las válvulas cardíacas y también el sostén inicial de estos vasos sanguíneos que viene siendo el tronco pulmonar y lo que viene siendo el arco, o bueno, la aorta ascendente. Entonces, principalmente quiero que sepan que este anillo fibroso, ¿ok? O esta estructura fibrosa o membranosa del corazón es para eso, para sostén. Entonces, tenemos aquí un anillo fibroso para la válvula tricuspidia, para la válvula mitral, para la válvula aórtica y para la válvula pulmonar. Lo que quiero que vean ahora es esta estructura de acá. Cómo se ve a un nivel superior si cortamos a los vasos sanguíneos y cortamos a las aurículas, el corazón a sus válvulas. Bien, ya vimos la válvula tricuspidia con su valva anterior, valva posterior, valva septal, a la válvula mitral o bicuspidia con su valva anterior y su valva posterior. Lo que nos faltaría ver vendrían siendo las válvulas aórticas y pulmonares. Bien, lo que vendría a ver es eso de ahí. La válvula aórtica, muchachos, es una válvula que tiene tres valvas, al igual que la válvula pulmonar, y quiero que vean esta diferencia, que es lo único que es importante. Miren, como de la válvula pulmonar tenemos tanto una valva derecha como una valva izquierda, y lo mismo sucede en la válvula pulmonar. Tenemos una valva derecha y una valva izquierda. La única diferencia es lo siguiente. La arteria pulmonar es anterior a la arteria aorta. Por lo tanto, la arteria pulmonar o el tronco pulmonar tiene una valva anterior. ¿Ok? La válvula pulmonar tiene valva anterior al encontrarse anterior a la valva aórtica. Y como la valva aórtica está posterior a la valva pulmonar, quiere decir que tiene una valva posterior. Es la única diferencia. Ya saben que ambas tienen derecha e izquierda, pero en el caso del tronco pulmonar tenemos una valva anterior y en el caso de la aórtica tenemos una valva posterior. Y la otra diferencia también grande es que de las valvas derecha e izquierda hay un orificio que son para las arterias coronarias izquierdas y arteria coronaria derecha. ¿Listo? Dentro de la configuración de una valva semilunar o valva que conecta, ¿ok? El ventrículo hacia las arterias,
tenemos que son como sacos. ¿Sí ves que son como sacos? ¿Ok? Estos se llaman las valvas, que tienen su estructura tendinosa que se llama la nálula de la valva, y en su porción posterior esto es el nódulo de la valva semilunar. Es importante esas estructuras, muchachos, porque aquí se puede haber patologías, ¿no? Como la endocarditis infecciosa, que van a poder producir émbolos en esta zona y generar afectación de la válvula pulmonar o la válvula aórtica, principalmente en la aórtica, ¿ok? Y pues obviamente esto va a generar que haya hasta incluso una estenosis pulmonar o una estenosis aórtica, perdón, o una insuficiencia aórtica. Acuérdate, cuando yo estoy hablando de esto, se llaman las valvulopatías. Bien, ok, hasta acá, ¿todo claro? ¿Sí? A los organizadores, una pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? Porque creo que solo una horita, creo, no sé. Hola, es a las 3:30, todavía tienes tiempo, sí, Ah, sí, ya, sin problema. ya, perfecto, gracias, gracias, gracias. Bien, vamos a pasar a ver esta parte que es como lo más importante también, además de haber visto lo de las válvulas cardíacas y pues la configuración interna del corazón. Vamos a ver lo que es la irrigación. Bien, la irrigación del corazón, como ustedes saben, el corazón es un tejido y como tejido requiere sangre y más como un tejido muscular. Y además, una cosa, chicos, ¿ustedes saben desde qué semana embrionaria empieza a latir el corazón? ¿Alguno de ustedes sabe como datito ahí extra o si no se lo lanzo? Les lanzo un facto. ¿Esta semana? ¿Sexta? Escuché sexta. ¿Qué digo? Dijo Ah, sexta. sexta, creo. Ya, vamos por ahí, vamos por ahí. Réstale tres y tenemos tercera semana. ¿Ok? Viene desde, básicamente, si ustedes ven el libro ¿cómo se llama el de Moore? El de, me olvidé, Langman, creo, sí, Langman, el de Embry, aquí lo tengo. Todo lo que es, en este caso, muchachos, la función de bombeo del corazón comienza desde la tercera semana. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la tercera semana? Porque ahí empieza lo que es el esbozo cardíaco y el esbozo cardíaco empieza a generar un latido. Sin embargo, ese latido todavía no es perceptible por medio de, por ejemplo, de una ecografía obstétrica. Todavía no es percepción, ¿ok? Ni tampoco por medio de la auscultación de latidos fetales. Esto ya empieza a partir de la quinta, sexta semana, en donde ya vamos a poder auscultar este latido cardíaco fetal, ¿ok? Pero a grosso modo y a nivel embriológico, conocemos que es la tercera semana. ¿Ok? Entonces, de la tercera semana, muchachos, nosotros está bombeando nuestro corazón. Y como es una estructura muscular, requiere de sangre. Y requiere de mucha sangre para poder generar su energía necesaria para que este corazón empiece a latir de forma adecuada. Si ustedes saben un poquito de lo que es bioquímica a nivel de corazón, la energía principalmente del corazón proviene pues de todo lo que es el metabolismo por medio del ciclo de Krebs, no por medio como lo hace el músculo estriado esquelético que lo hace por medio de la glucosa, que es un ATP rápido, en el cambio del corazón lo hace por medio del ciclo de Krebs, o sea, requiere mayor metabolismo, por ende requiere bastante de sangre. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si hay un infarto de miocardio? Que básicamente el infarto es que no le llega sangre al corazón, o sea, no le llega sangre para irrigar al corazón y por lo tanto el corazón empieza a morir. Eso se llama infarto, básicamente. Infarto es cuando un tejido muere por medio de una falta o ausencia de sangre que irrigue esa zona. Entonces el corazón es rápido, ¿eh? El corazón es rapidísimo. No le llega sangre, ¡pum! ¡Chao! Entonces por eso hay que tener en cuenta eso. Pues vamos a ver cómo es la configuración de esta zona de irrigación al corazón. Vamos a partir de que el corazón tiene dos arterias principales, que se llaman las arterias coronarias. Estas arterias coronarias es la primera rama de la aorta. Aorta ascendente es la primera rama, vienen siendo las arterias coronarias. Tenemos una que va hacia el lado derecho y una hacia el lado izquierdo. La arteria coronaria izquierda va a salir de forma visual, la vamos a ver como si estuviera saliendo del tronco arterioso, del tronco pulmonar, perdón, y de la orejuela izquierda. Pero es porque la arteria
coronaria izquierda hace como este recorrido de por atrás, o sea, posterior al tronco pulmonar, y se va hacia adelante saliendo entre este espacio que hay entre el tronco pulmonar y la orejuela izquierda. ¿Ok? En esta zona, a veces hasta incluso en la misma zona donde sale, o un poquito más, que viene siendo ni siquiera medio centímetro, la arteria coronaria izquierda se va a dividir en dos ramas importantes. ¿Ok? En dos ramas importantes. Lo que viene siendo la arteria circunfleja izquierda, arteria circunfleja izquierda, y lo que vendría siendo la famosa arteria descendente anterior, o conocida también como rama interventricular anterior. ¿Ok? Les recomiendo que se la aprendan como arteria descendente anterior. ¿Ok? También recibe este nombre como rama interventricular posterior. Este cuadro viene del PRO. ¿Ok? Del libro PRO. Entonces, es lo mismo, pero yo le recomiendo que sea más descendiente anterior izquierda, ¿ok? Arteria descendiente anterior izquierda. ¿Por qué? Porque es que los libros, cuando ustedes vean las guías de práctica clínica o libros de medicina interna, cuando hablamos sobre infarto agudo de miocardio, hablamos directamente que la arteria descendente anterior es, pues, una de las más frecuentes que se afecta. Entonces, por eso se habla sobre arteria descendente anterior izquierda, ¿ok? Muy bien. Esta arteria descendente anterior izquierda va a descender entre los dos ventrículos, derecho e izquierdo, ¿ok? Y en la parte anterior, por eso recibe anterior, ¿ok? ¿Cuál va a ser la porción o los territorios que va a irrigar esta rama interventricular anterior o la descendiente anterior? Vamos a tener tres porciones: la rama del cono arterial, la rama lateral y las ramas interventriculares septales. La rama del cono arterial, que vendría siendo más que todo esta, la primerita rama, la primera rama que sale, va a irrigar la porción izquierda del cono arterioso. La rama lateral, que vendría siendo esta de acá abajo, ¿ok? No, no aparece, pero bueno. Ah, no, aquí está. Arteria diagonal. ¿Listo? La arteria diagonal que va a irrigar la pared anterior del ventrículo izquierdo, ¿ok? La rama lateral es lo mismo que la arteria diagonal, por si acaso. No se preocupe. Es la misma denominación. Va a irrigar lo que es la pared anterior del ventrículo izquierdo y las ramas interventriculares septales que se van a encargar de irrigar los dos tercios anteriores del tabique interventricular. Acuérdate que el tabique interventricular es aquella porción muscular que separa el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos a nuestra famosa arteria descendente anterior izquierda. Y luego vamos a tener a nuestra arteria circunfleja izquierda. La arteria circunfleja izquierda va a discurrir hacia la izquierda del corazón en lo que se denomina el surco coronario, hacia la porción posterior. Y esta, ¿ok? Su última rama, que vendría siendo esta de acá, es la rama ventricular posterior izquierda. No se confundan con esto de lo que vamos a ver más adelante acá atrás, porque atrás también hay una descendiente posterior, ¿ok? Y también tenemos una posterolateral derecha, que se parece mucho a esta de acá, que es la ventricular posterior izquierda, ¿no? Siempre guíense la ventricular posterior izquierda porque se ve clarito cómo sale, aquí en esta imagen no se ve bien, aquí está, cómo sale, es la derecha. Aquí está. Se ve clarito cómo de la izquierda, la última porción, sale la ventricular posterior izquierda. ¿Ok? Ventricular posterior izquierda. ¿Listo? Bien. Esta vendría siendo la ventricular posterior izquierda, pero no solamente tenemos estas ramas de la circunfleja, en la imagen no se llegan a ver, pero son ramitas muy chiquitas. Por ejemplo, tenemos la rama auricular, que va a irrigar lo que es el tabique interauricular, ramas auriculoventriculares, que se van por el surco coronario izquierdo, la rama marginal izquierda, que va por toda la pared lateral del ventrículo izquierdo, la rama auricular intermedia, la rama posterior del ventrículo izquierdo, que se va a encargar de la cara posterior del ventrículo izquierdo. Te estoy señalando ramas importantes, como la diagonal, la descendente anterior izquierda, la circunfleja
y la rama ventricular posterior. Porque si ustedes se dan cuenta, estas ramas son las que van a irrigar principalmente ¿a quién? Al ventrículo izquierdo. Y una clásica pregunta que se hace muchas veces es, ¿qué rama es la que irriga la porción anterior? Ya sabemos que la porción anterior está por medio de la arteria diagonal o la rama lateral de la arteria descendente anterior. Y la pared posterior viene siendo la rama posterior del ventrículo izquierdo o arteria ventricular posterior izquierda. Tiene esos dos nombres. ¿Ok? Esa es una pregunta clásica que se hace. ¿Por qué? Porque cuando nos enfrentamos a un infarto agudo de miocardio, las zonas que principalmente se afectan son estas, ¿ok? Podemos tener una afección de la arteria descendente anterior o una afección de la arteria circunfleja izquierda. Y dependiendo de esto, vamos a tener características en el electrocardiograma que lo van a ver más a detalle en fisiología bueno, la electrofisiología cardíaca, ¿ok? Que ahí van a determinar qué caras son las que determina cierta visualización, si es B1, B2, B3, B4, B5, o D1, D2, D3, o ABF, ABL, etcétera. ¿Ya? Eso ya lo van a ver a mayor detalle. Creo que igual yo aquí un poquito les traigo sobre las caras del corazón que se ven en el electrocardiograma. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, hay una imagen que me gusta más, que no la he podido encontrar, que habla de, por ejemplo, acá qué cara es, acá también, acá también. Es como así más o menos el cuadro, para saber las diferentes caras. Pero bien, vamos a seguir acá. ¿Quedó claro con la aurícula, con la arteria coronaria izquierda? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Entonces continuamos acá. Entonces, luego vamos a hablar sobre la coronaria derecha y en la arteria coronaria derecha vamos a encontrar unas estructuras un poquito más complejas, ¿ok? Un poquito más complejas, pero no se preocupen. La arteria coronaria derecha va a irse por lo que es el seno aórtico derecho de la arteria aorta descendente, que vendría siendo este de acá, y va a transcurrir entre lo que es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En todo su transcurso va a lanzar algunas ramas, ¿ok? Y vamos a mencionar las cuales son. La primera ramita que lanza la arteria coronaria derecha viene siendo la rama del nodo auricular. Este nodo auricular, muchachos, es el nodo en donde comienza el impulso cardíaco, algo que van a ver dentro de la electrofisiología cardíaca. ¿Cómo es que el corazón puede bombear por sí solo? ¿Ustedes han visto alguna vez cómo se hace un trasplante de corazón con máquina? Sí, seguramente han visto Grey's Anatomy, alguna serie de médicos, seguramente. Y han visto cómo cuando se hace el trasplante del corazón a la persona que le han quitado el corazón, luego este corazón lo colocan en una máquina, y el corazón sigue bombeando. ¿Alguien sabe por qué el corazón sigue bombeando? Fuera de nuestro cuerpo, ¿ah? Y luego ese corazón van y se lo llevan a la persona que le van a trasplantar. Díganme, ¿quién está hablando en micro? A ver. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? Bueno, resulta que dentro de la electrofisiología cardíaca, en una zona que se llama el nodo seno auricular, que el nodo seno auricular se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha, cerca a la apertura de la vena cava superior, este nódulo es una estructura en donde las células están caracterizadas para poder crear un impulso cardíaco, ¿ok? Para crear un impulso eléctrico, básicamente. Acuérdense que el impulso eléctrico se da por medio de un potencial de membrana. Y este potencial de membrana cardíaco es muy característico en el nodo seno auricular por la apertura de ciertos canales de calcio y de sodio. ¿Ok? Aquí la característica es que no hay un potencial de membrana en reposo debajo de un umbral de activación. Eso lo van a ver en la electrofisiología cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando el impulso sube, 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 cuando vaya a bajar y el umbral está acá,
no baja por más del umbral, sino que llega hasta el umbral y vuelve a subir. Esto se genera por una activación de ciertos canales. Esto que permite que el impulso siempre esté en un constante creación, sin la necesidad de que haya otro impulso que lo genere, como sucede en una parte del sistema nervioso. Para que se cree un impulso se necesita de otro, para que se cree y así sucesivamente. En este caso no, va a una montaña, sigue, sube, sigue, sube, sigue y sube. Y de ahí se forma la frecuencia cardíaca, por ejemplo. Entonces, cada vez que tenemos un latido es porque este nodo senoauricular ha activado un impulso. Entonces, esto hace que dentro de las propiedades del corazón, lo que se llama el automatismo cardíaco, el corazón pueda bombear por sí solo, ¿ok? Sangre por medio de la creación de sus propios impulsos cardíacos. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema nervioso? Lo único que hace es apoyar a este nodo senoauricular en aumentar o disminuir este impulso. O sea, aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, cuando se hace un trasplante de corazón, se saca el corazón del cuerpo, se coloca en esta máquina. Lo que hace esta máquina es darle sangre al corazón. Y les digo una cosa, el impulso principal, o sea, lo que necesita el corazón para bombear, es justamente lo que bombea, sangre. ¿Ok? Y eso lo van a ver dentro de los mecanismos de precarga y poscarga. Entonces, para que el músculo pueda bombear, los músculos tienen que estirarse y para estirarse necesita sangre que aumente el volumen del ventrículo y esto lo capta el músculo cardíaco como necesito contraerme. Entonces empieza a crear todo el impulso cardíaco y por eso es que por fuera de nuestro cuerpo el corazón puede bombear sangre. ¿Ok? Si es que le das ese impulso, si es que le das esa sangre. Entonces, por eso es que estas máquinas tienen esta característica de poder distribuir sangre en este corazón para que pueda bombearse mientras está para el trasplante. ¿Ok? Esto permite que el corazón no tenga un periodo de latencia en donde no haya ningún impulso y simplemente el corazón siga bombeando hasta que sea trasplantado en la otra persona. Miren qué tan inteligentes hemos podido llegar nosotros dentro de la medicina para poder llegar a ese tipo de conceptos. Bien, muy bien. Entonces tenemos una arteria que va a irrigar ese nodo senoauricular, ¿ok? Ese nodo senoauricular que es importantísimo, porque imagínense un infarto en esta arteria. O imagínense un trombo acá, o una placa aterosclerótica en esta arteria. Chao. Porque si ya no tenemos un impulso sobre el nodo senoauricular, ya ahí depende si de nuestro sistema de electrofisiología, nuestro sistema de impulsos cardíacos que tenemos dentro del corazón, también se activan impulsos, pero ese es el principal. El nodo senoauricular es donde debe iniciar el impulso para su posterior llevada del impulso hacia el corazón. ¿Ok? Porque también tenemos otros puntos dentro de nuestro sistema de conducción cardíaca que también pueden producir impulsos cardíacos, pero eso ya vendría siendo otro tipo de patologías, ¿ok? Como viene siendo algunas ciertos tipos de taquicardias, bloqueos, etcétera, etcétera. Bien, pero bueno, seguimos con la siguiente rama, que viene siendo la rama para el cono arterioso, ¿ok? Esta rama del cono arterioso, pues, ¿a quién va a ligar o qué territorio? La porción inferior del cono arterial, ¿ok? Seguimos con las siguientes ramitas, que viene siendo la rama ventricular derecha. Y la rama ventricular derecha, muchachos, es la que se va a encargar de irrigar, ¿ok? De irrigar lo que es la porción anterior del ventrículo derecho, ¿ok? La cara anterior del ventrículo derecho. Luego de esto tenemos a la arteria marginal aguda, ¿ok? A la arteria marginal aguda o, por ejemplo, el MUR lo pone como arteria marginal derecha. Esto lo que se va a encargar es de irrigar el borde externo del ventrículo derecho, ¿ok? El borde izquierdo del ventrículo derecho. Cuando nos vamos a una visión posterior, vamos a tener tres ramas principales, lo que viene siendo la primera rama que vamos a encontrar en la porción posterior va a ser la descendiente posterior derecha o la arteria descendente posterior, que esta arteria descendente posterior, también denominada como rama interventricular posterior, se va a encargar de irrigar al tabique interventricular. ¿Listo? Se va a encargar de irrigar esa zona. Muy bien. La siguiente rama, por último, vendría siendo la rama posterolateral derecha, que la rama posterolateral derecha o arteria posterolateral derecha se encarga de irrigar la pared posterior del ventrículo derecho, ¿ok? Y asimismo tenemos una rama del nodo cianoauricular, la última porción de la arteria coronaria derecha vendría siendo esta rama para el nodo auriculoventricular.
Ahora, ¿qué? ¿Son dos nodos, Nicolás? Sí. Vendría algo así, solo que en esta diapositivas por temas de tiempo no lo he puesto, pero vendría siendo nodo senoauricular, conecta hacia las aurículas derecha e izquierda, luego hacia el nodo auriculoventricular, porque se encuentra cerca de lo que es la válvula tricuspidia, y esta manda un sistema que se llama el sistema de haz de His, ¿ok? Que va a llevar el impulso cardíaco hacia los ventrículos. Entonces, aurícula, estos ventrículos. Entonces, el impulso comienza acá, uno, sigue, se va por todas las aurículas, llega acá al nódulo auriculoventricular, el impulso se vuelve lento en esta zona, porque las aurículas primero se tienen que contraer para que luego la sangre pase al ventrículo y luego el ventrículo se contrae. Imagínate que no era esta configuración de lentización del impulso haría que la aurícula y el ventrículo se contraigan al mismo tiempo, ¿ok? Y de hecho hay patologías que vienen así, ¿ok? Bien. Entonces, luego el nódulo auriculoventricular va a lentizar ese impulso y lo manda al sistema de las de His, que se va hacia los ventrículos izquierdo y derecho. De esta forma se contrae nuestro corazón. Eso lo van a ver a más detalle en la electrofisiología cardíaca, ¿ok? Porque de aquí salen algunos vectores, que justamente es como a mí me gusta que les enseñen el electrocardiograma, cómo es que se genera cada una de estas ondas. Y esto se genera por medio de unos vectores. ¿Saben dónde lo pueden leer? Lo pueden leer en el Guyton. El Guyton te pone bien bonito cómo es que se expresan los vectores para poner las ondas del electrocardiograma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, estas serían las ramas de la arteria coronaria derecha, muchachos. Y aquí les presento esta imagen, me encanta, tómenle foto, tómenle captura de cuáles son las zonas irrigadas por medio de las arterias que les acabo de mencionar. Tómenle foto, de verdad, muchachos, porque esta es algo que les va a servir muchísimo cuando vean los territorios de irrigación que se pueden afectar por medio de un infarto agudo de miocardio a la visualización de un electrocardiograma. Tómenle foto bastante porque es importantísimo esta imagen. ¿Ya? ¿Le tomaron foto? Antes de que pase, les doy un minuto. ¿Sí? ¿Ya le tomaron foto? Perfecto. Y luego vamos a hablar sobre el drenaje venoso, muchachos. Que el drenaje venoso es bien sencillo, ¿ok? Tenemos estas venas que viene siendo la vena interventricular anterior, la vena marginal izquierda, que van a drenar sobre esta que se llama la gran vena cardíaca, ¿ok? La gran vena cardíaca. La gran vena cardíaca además recibe irrigación en la parte posterior por medio de las venas posteriores del ventrículo izquierdo. También vamos a tener la irrigación por medio de la vena cardíaca media y la vena cardíaca menor. Todo esto irriga hasta la gran vena cardíaca, que luego en esta zona se convierte en el seno coronario y finalmente drena en la aurícula derecha. Esto realmente no es tan preguntado, pero para que lo sepan como bien. Ahora, esta imagen de acá me gusta mucho para que ustedes vean las caras que se ven en el electrocardiograma. Lo que más me importa es que se aprendan esto de acá, porque puede ser pregunta entre los casos clínicos de Morfo 3, ¿ok? Y además les va a servir para toda la vida, ¿ya? De D1 y ABL se ve la cara lateral alta, B5, B6 lateral baja, D2, D3, ABF la cara inferior, B3, B4 anterior, B1, B2 septal, B7, B8 posterior. Y B3R y B4R es una configuración que se hace de forma diferente en el electrocardiograma, al colocar los chuponcitos, para poder visualizar la cara posterior del corazón. Porque ese es un gran detalle dentro del electrocardiograma. En el electrocardiograma lo que más vemos es la superficie anterior y la superficie pulmonar izquierda y parte de la cara diafragmática. Pero lo que no llegamos a ver muy bien es la superficie pulmonar derecha y lo que es la base del corazón. Esto es complicado, muchachos, porque imagínate que haya un infarto en estas últimas zonas, o sea, en la base del corazón y en la cara pulmonar derecha. Esto, pues, al ser complicado,
hace de que un diagnóstico de un infarto en estas zonas, pues obviamente sea más complicado. Pero gracias a Dios tenemos una configuración externa que se llama B3R, B4R, que puede identificar alguna lesión dentro del ventrículo derecho. ¿Ok? Si no se encuentra nada dentro de las configuraciones normales o dentro de las derivadas normales, pues se tiene que hacer estas para poder identificar un infarto del ventrículo derecho. Bien. ¿Dónde son los lugares en donde más encontramos infartos? Vendría siendo la cara inferior de D2, D3, ABF. D2 vendría siendo esto, D3 este y ABF este. Cuando hablamos de la cara anterior también es importantísimo, B3 y B4, hay que visualizar acá. Cuando tenemos la cara septal, B1 y B2, ¿ok? B1 y B2. Porque justo estas zonas, muchachos, viene siendo de la arteria descendente anterior, ¿ok? De la arteria descendente anterior. Luego tenemos también a las caras laterales altas y bajas, que estas dos de acá vienen siendo de la circunfleja. Y ahora, hablando un poco a detalle de esto, para ya terminar en unos 5 minuticos, lo que falta para mencionarles, y por qué es importante esta irrigación. Acuérdense que cuando yo hablaba de infarto, yo hablaba de la muerte de un tejido producto de que no le llega sangre. Eso de que no le llega sangre tiene un nombre médico, que se llama isquemia. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no le llega sangre al corazón? O sea, ¿por qué hay un proceso de isquemia? Lo principal es que se crea algo, una enfermedad que se llama la aterosclerosis, o bueno, un componente patológico que se llama la aterosclerosis. Es como lo principal, ¿ya? O lo más común. ¿Qué significa esto? Que dentro de nuestras arterias coronarias, ustedes saben que las arterias tienen paredes, ¿no es cierto? Tienes lo que es la túnica adventicia, la túnica media y la túnica interna, ¿no? Tienes tres caras. Entonces, dentro de la interna y la media se puede almacenar grasa. Y esta grasa se puede almacenar al punto de que puede ser esta forma. Y esto de acá, este almacenamiento de grasas que se llama la placa aterosclerótica, se puede llegar a romper, ¿ok? Y al romperse, como se rompió parte de la pared, ¿ok? De un vaso sanguíneo, se activa la hemostasia primaria, o sea, se activa la formación de trombos. Y este trombo al final puede llegar a obstruir toda, ¿ok? Toda la arteria. Y por lo tanto, el flujo sanguíneo no va a estar. Entonces, como no va a haber flujo sanguíneo hacia ese tejido, el tejido empieza a poner primero un proceso de isquemia y luego de la isquemia el tejido ya muere porque el tejido ya no recibe sangre y por lo tanto se genera un infarto. ¿Ok? Y pues por eso es importante saber qué arteria es la afectada. Porque si yo ya sé qué cara del corazón está afectada, qué cara del corazón está afectada, sé qué arteria es la que está afectada. Y al momento que yo le vaya a hacer el tratamiento principal o el tratamiento de elección que se llama la intervención percutánea para lo que es un infarto agudo de miocardio, ya más o menos tengo una idea a dónde tengo que ir. Si yo sé que la cara afectada es la cara anterior, ¿ok? Del corazón, que sé que está irrigada principalmente por la arteria descendente anterior y por la arteria ascendente anterior, pues no me voy a ir a la arteria coronaria derecha, porque ya sé que la cara afectada es esta. Entonces, por eso es importante la identificación de las caras por medio del electrocardiograma. ¿Listo, muchachos? Culminamos acá. Si tienen alguna pregunta, digan en el chat. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Chicos, ¿tienen alguna duda, alguna consulta para que le puedan hacer a nuestro tutor Nicolás? Creo que la ponencia está demasiado clara, demasiado dinámica y sobre todo con los gráficos se ha podido entender. A ver, les damos un minutito. Por mi parte, muchas gracias Nicolás por tu gran exposición y también por el tiempo. Creo que ha sido de más, o sea, mucho tiempo capaz te hemos quitado, disculpa por ello. Vamos a tener en consideración la próxima vez y espero poder contar con tu participación en las próximas ponencias. Qué capo, muchas gracias por tu participación. A ti, gracias por a ustedes también como organización. Chicos, no tienen otra duda, ¿verdad? Creo que no. Entonces, muchas gracias, Nicolás. Vamos a ir a tomar con el quizzes.
Y aplausos, chicos, para su gran doctor Nicolás, por favor, aunque sean virtuales. Ya, chicos, vamos a tomar el quizzes para finalizar. Ahí están. No se olviden que son como mínimo el 60%, o sea, 6 preguntas que tienen que contestar. Ahorita les voy a compartir el quiz. Denme un momentito, por favor. Ya, el quiz ya está, chicos. Muchos éxitos. Las preguntas están manejables, así que no se preocupen por ello. A ver, ya los voy a pasar por aquí. Y también voy a compartir pantalla un rato para que puedan ir entrando. Por favor, no se olviden poner nombre y apellido, por favor. Un nombre y su apellido, para tenerlo en consideración. Hay varios que tienen el mismo nombre, así que tengan consideración con eso. Después no voy a saber a quién poner la nota, por favor. Porfa, entren todos, porque en 5 minutos más entra el otro ponente. Y yo sé que ustedes también están con su tiempo, entonces para no demorar mucho, entren todos, por favor. Somos 25, con recién 9. A ver, les doy 2 minutitos, chicos, para que entren todos, por favor, para empezar. Ya, chicos, creo que a todos no les llegó el link del quiz. Me están pidiendo nuevamente. A ver, voy a compartir nuevamente. Gracias a ti, Nicolás, por tu gran participación. Qué chévere, Nicolás. Ya les estoy compartiendo nuevamente el link del quizzes para que se puedan unir. Algunos me han dicho que lo manden nuevamente, capaz no se han podido unir. A ver, damos un minutito más, chicos, porque estamos con la hora. De verdad, perdón. Se ha extendido un poco esta sesión, pero creo que ha sido muy provechosa para ustedes. El ponente se ha desenvuelto muy bien, ustedes también. Les voy a pedir la participación. Está bien que participen mientras sea por chat, pero, o sea, activen su audio normal y le pueden decir al propio ponente para que les escuche, porque a veces no pueden ver su propio chat. Entonces, ayuden con ello, por favor, chicos. Háblenle, normal, no sé si no siendo temor en preguntar. Estamos aquí todos para aprender. Ya, bueno, chicos, ¿cuántos somos ya? Mía, Somos perdón, 22. ¿me Dime. escuchas? No me figura en el chat, o bueno, no me figura el chat como tal. ¿Podrías enviármelo por interno, por favor? El link. Ay, está bien. Perdón, pensé que todos. Ya, ahorita te mando. Os lo mando por el link del grupo, chicos, igual para que entren. Estoy mandando por el link de inscritos también para que vayan entrando. Listo. Alicia, yo lo envié por el link del grupo también para que se unan todos los que capaz no pueden verlo. Me avisas cuando estés, Adirsa, para dar inicio, por favor. Porque ya estamos 22 y estamos un poquito con el tiempo. Patricia, Yesenia, Luis. ¿Ves? Por ejemplo, hay dos Luis. Ni Medra ni Luis Guzmán. Por eso les digo que pongan su apellido. Y Luz. A ver, ya estás, Adirsa. Chicos, ¿alguien más va a entrar? Me avisa si tiene problemas, algo, si no para esperarlos. No, ¿verdad? Ya. Entonces vamos a dar inicio, chicos. Éxitos.
Chicos, ya acabaron todos, ¿verdad? Creo que sí. Me falta Patricia, Cielo, Franco. Y si vamos a dar unos 2 minutitos, por favor, para empezar la otra sesión que nos está esperando nuestro ponente. Ya chicos, creo que ya acabó la mayoría. Entonces vamos a proceder a cerrar. Este, quería comentarles que para que descansen, como hemos estado casi 1 hora y media, un poquito, ya casi 2 horas, con el otro tema, vamos a tomar un break, ¿les parece? Para que también tomen algo, coman, capaz recién van a cenar y almorzar. Entonces, vamos a regresar a eso de las 4 p.m. A las 4 p.m. igual les voy a avisar por el grupo. Este, ya, eso quería comentarles. Felicidades para, uy, Wenex. Uy, ya pasó. Y ya se en todos. No se olviden que los que tienen mejor promedio del quiz van a recibir un premio sorpresa. Y nos vemos a las 4 en punto, ¿les parece, chicos? Para que puedan obtener, descansar un ratito. Igual aquí les voy a estar comentando. Si desean, pueden esperar para el equipo del mismo Teams o se pueden salir y pueden volver a unirse. No hay problema. Nos volvemos a las 4. Muchas gracias por su participación.